La cajera se mofó de aquel anciano de piel oscura en la fila, juzgándolo por sus ropas gastadas y sus manos callosas. Un error fatal. Poco sabía ella que en minutos aquel hombre cambiaría para siempre el destino de todos en esa lujosa sucursal bancaria. «Siguiente. Ande rápido, abuelo, no tengo todo el día». La voz de Elena, la cajera, cortó el aire acondicionado del banco como un cuchillo. Don Antonio se acercó al mostrador de mármol pulido, sus pasos lentos y deliberados. Sentía las miradas impacientes de la fila detrás de él, un conjunto de trajes caros y zapatos brillantes. Elena puso los ojos en blanco. El sonido de su bufido fue lo suficientemente alto para que los más cercanos lo escucharan. Tomó un formulario y lo empujó hacia él con la punta de los dedos, como si tocara algo sucio. «¿Sabe leer, señor? ¿O necesita ayuda para rellenar?» La pregunta destilaba sarcasmo y desprecio. Un murmullo recorrió la fila. Un hombre de traje detrás de don Antonio negó con la cabeza, mirando su reloj de pulsera con irritación explícita. La humillación era un espectáculo silencioso y la audiencia parecía disfrutar de la escena. Elena, sintiéndose animada por el apoyo tácito, elevó el tono. «Vamos, señor, necesito agilidad. Si no puede rellenar, la fila de prioridad es para asuntos rápidos, no para quien está aprendiendo a escribir». El rostro de don Antonio permaneció una máscara de calma, pero sus ojos, profundos y cansados, se fijaron en los de ella. No dijo una palabra, solo tomó el bolígrafo con una mano que temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una vida entera de trabajo duro. La tensión era palpable. Cada segundo de su silencio parecía un desafío mudo, una cuenta regresiva que solo él entendía. Elena perdió la paciencia. Golpeó el bolígrafo contra el mostrador de mármol. El sonido resonó en el salón silencioso. «Mire, vuelva cuando tenga algo que valga mi tiempo». El rostro de don Antonio permaneció impasible, sus ojos nunca apartándose de los de ella. ¿Qué no sabía ella sobre el papel que él sostenía? Esta historia te dejará impactado. Para no perderte el desenlace impresionante y otras historias como esta, suscríbete ahora y activa la campana. No querrás quedarte fuera. El sonido seco del bolígrafo de Elena golpeando el mármol fue como un disparo de salida en la mente de don Antonio. No el sonido de un bolígrafo, sino el eco metálico de un martillo. El olor a cuero y grasa invadió sus fosas nasales y el banco de lujo desapareció. Estaba de vuelta en la pequeña zapatería de su padre, décadas atrás. Un niño descalzo observando manos fuertes y gentiles dar vida a la materia. El sol de la tarde entraba por la ventana empolvada, iluminando las partículas de cuero que danzaban en el aire. Su padre, un hombre de pocas palabras y una sonrisa amplia, sostenía un delicado zapato femenino, casi destruido. «Mira, Antonio», dijo con voz grave y tranquila. «La gente juzga el libro por su portada y al hombre por sus zapatos. Pero el verdadero valor está en la costura, en lo que hay por dentro. Recuérdalo». El niño asintió, fascinado, mientras su padre comenzaba el meticuloso trabajo de restauración. Aquel momento era la más pura felicidad. El olor del trabajo honesto, la seguridad de la presencia paterna y una lección que guardaría para siempre. La promesa de un futuro construido con sus propias manos. El olor a cuero se disipó, sustituido por el desinfectante barato de una tienda por departamentos. Don Antonio, ahora un adolescente de 16 años, sentía la mirada acusadora del gerente de la tienda quemándole la nuca. Un reloj había desaparecido de un estante. Él era el único cliente de piel oscura en la sección. «Vacía tus bolsillos, muchacho». La orden llegó fría, cargada de un prejuicio que él aún no entendía completamente, pero que ya sentía en la piel. Obedeció, el rostro ardiendo de vergüenza mientras sacaba un pañuelo y algunas monedas. El reloj no estaba allí. No hubo disculpas.
solo un «puedes irte» que sonó como una sentencia. Aquel día, la lección de su padre fue puesta a prueba. La costura interna, el valor que nadie veía, parecía no importar al mundo. Años más tarde, el recuerdo de aquella humillación fue el combustible. Don Antonio, ya un hombre hecho, estaba frente a un galpón abandonado, el primer inmueble de su futura fábrica de calzado. Sostenía la escritura con las manos temblorosas. Allí, de pie sobre el hormigón agrietado, hizo un juramento silencioso. Construiría un imperio, no por ostentación, sino por respeto. Un imperio donde el valor de una persona se mediría por su carácter, no por el color de su piel o la ropa que vestía. Se haría tan grande que nadie se atrevería a juzgarlo por su apariencia. Cada zapato que su fábrica produjera llevaría la lección de su padre. La verdadera calidad está por dentro. Señor, ¿me está escuchando? La voz de Elena, aguda e irritada, rasgó el velo del tiempo. El taller, la tienda, el galpón, todo se desvaneció. Don Antonio parpadeó, de vuelta al presente frío y hostil de la sucursal bancaria. Miró sus propias manos, las mismas manos que construyeron un imperio de la nada, ahora despreciadas por una joven que no veía nada más allá de piel arrugada y ropa sencilla. El contraste entre la promesa que se hizo a sí mismo y la humillación que estaba sufriendo encendió una llama fría en su pecho. La calma en su rostro no era resignación, era el silencio antes de la tormenta. Una nueva decisión se formó, sólida como el mármol bajo sus codos. Ya no estaba allí solo para hacer una transacción, estaba allí para dar una lección. Ignorando el bolígrafo caído y el desprecio de Elena, don Antonio enderezó el cuerpo, su postura súbitamente más erguida. Deslizó el formulario de vuelta por el mármol, el mismo que ella había empujado con asco. Su voz salió tranquila, pero con un peso que hizo que Elena detuviera su movimiento para llamar al guardia de seguridad. No necesito ayuda para rellenar, jovencita. Necesito que usted procese esta transferencia. Señaló con un dedo calloso el campo del valor. Elena bajó los ojos, más por reflejo que por voluntad, y una mueca de incredulidad se apoderó de su rostro antes de transformarse en una sonrisa de escarnio. Transferencia. El señor está en la ventanilla equivocada y con el formulario equivocado y probablemente en el banco equivocado. Estoy seguro de que estoy en el lugar correcto, insistió don Antonio, la paciencia en su voz comenzando a sonar como una amenaza velada. Deseo transferir el monto indicado a la cuenta de la Fundación El Calzado que acoge. Es una nueva institución de caridad. Los datos de la cuenta están ahí. Intentaba ser directo, mostrar el propósito. No quería solo justicia para sí mismo, quería cumplir la meta del día, fundar oficialmente la institución que honraría la memoria de su padre. Era un acto concreto, un deseo visualizado en un trozo de papel. Pero Elena era un muro. No veía a un filántropo, veía a un viejo confundido, quizás senil, o peor, a un estafador. «¿Fundación? Señor, por favor», dijo, el tono ahora falsamente condescendiente, como si hablara con un niño. «Transacciones de esta magnitud», hizo comillas en el aire, «requieren cita previa con la gerencia. No se hacen en caja, mucho menos bueno, el señor entiende». El fracaso del primer intento fue público. La fila detrás de él, antes un murmullo, ahora era un coro de impaciencia. El hombre de traje bufó audiblemente. «¡Inaudito! ¡Gerente! ¡Llame al gerente! ¡Esto es un absurdo!». El intento de don Antonio de realizar su objetivo fue bloqueado. Sintió una punzada de frustración, una oleada de calor que subió por su pecho. Sus manos, posadas en el mostrador, se cerraron en puños por un instante antes de que las forzara a relajarse.
No podía perder la compostura. No allí, no ahora. El obstáculo estaba claro. El sistema, personificado en aquella cajera, se negaba a verlo. El hombre de traje consiguió lo que quería. Un hombre mayor, de cabello gris impecablemente peinado y un traje gris que valía más que un coche popular, emergió de una puerta de cristal esmerilado. Era Jorge, el gerente. Caminó con un aire de autoridad aburrida, su mirada recorriendo la situación con desinterés profesional hasta posarse en don Antonio. El cambio en su expresión fue sutil, pero inmediato. El profesionalismo dio paso a un hastío mal disimulado. «Elena, ¿cuál es el problema aquí?» La voz de Jorge era suave, pero fría. «Este señor», Elena comenzó, señalando a don Antonio como si fuera un mueble fuera de lugar, «está insistiendo en hacer una transacción de un valor astronómico, sin cita previa, sin historial. Está molestando a todos». Jorge ni siquiera se molestó en mirar el formulario. Su foco estaba en don Antonio, una mirada que lo medía de arriba a abajo, desde los zapatos gastados hasta la camisa sencilla. Era la misma mirada del gerente de la tienda por departamentos, décadas atrás. Una mirada que ya lo había condenado. «Señor», dijo Jorge, «el tratamiento formal era una ofensa en sí misma. Agradezco su interés en nuestros servicios, pero quizás esta no sea la sucursal más adecuada a su perfil. Tenemos otras filiales en la ciudad que quizás puedan atenderlo mejor». Era un eufemismo para «salga de mi sucursal». El bloqueo ya no era solo una cajera impaciente, era el sistema, con su líder, expulsándolo activamente. «Mi perfil encaja perfectamente en esta sucursal», respondió don Antonio, la voz firme. «Soy cliente de este banco desde hace más de 30 años. Quizás usted debería verificar eso antes de invitarme a salir». La afirmación tomó a Jorge por sorpresa por un segundo. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, pero fue solo un destello. Se recompuso, la arrogancia venciendo la prudencia. «¿30 años? Lo dudo mucho. Elena, ¿puede llamar al guardia de seguridad, por favor? Acompaña al señor hasta la salida». La derrota fue pequeña, pero el dolor fue inmenso. Ser expulsado del banco que guardaba el fruto de una vida entera de trabajo por un gerente que se negaba a hacer una simple verificación. La humillación era un veneno lento, y don Antonio lo sentía esparcirse. Dio un paso hacia atrás, no por la orden del gerente, sino por el peso de aquel momento, mientras el guardia de seguridad, un hombre corpulento y sin expresión, comenzaba a caminar en su dirección. La mente de don Antonio vaciló. La duda, una serpiente fría, se enroscó en su estómago. Quizás ellos tenían razón. Quizás él no pertenecía a aquel lugar. El mundo que él construyó, el imperio del calzado, parecía distante, una realidad paralela. Allí, en aquella sucursal, él era solo un anciano de piel oscura con ropa sencilla. El recuerdo de la acusación de robo en la adolescencia volvió con fuerza total. La vergüenza, el sentimiento de impotencia. Sintió el mismo ardor en el rostro. ¿Y si él estaba equivocado? ¿Y si luchar era inútil? El prejuicio era una montaña y él era solo un hombre con un pico. Quizás sería más fácil simplemente irse, hacer la transferencia en otro lugar, en otro día, dejarlo pasar. El cansancio de 72 años pesó en sus hombros. Perder el respeto de una cajera y de un gerente arrogante. ¿Qué significaba eso en el gran esquema de su vida? Él ya había probado su valor para sí mismo. Miró el rostro triunfante de Elena y la indiferencia presuntuosa de Jorge. Vio al guardia acercándose, listo para sacarlo como si fuera basura. Y entonces recordó el rostro de su padre, la promesa silenciosa hecha en el galpón abandonado. Él no construyó su legado para esconderse o retroceder en la primera batalla. Lo construyó para que un día hombres como Jorge y mujeres como Elena fueran forzados a ver más allá de la apariencia. Rendirse ahora
No sería solo una derrota personal. Sería una traición a todo lo que él representaba. Sería decirle al niño asustado en la tienda por departamentos que el gerente tenía razón. No, la serpiente de la duda fue aplastada. El cansancio se disipó, sustituido por una claridad de propósito tan afilada como un bisturí. No iría a ninguna parte. No solo haría la transferencia. Compraría el banco si fuera necesario, pero no saldría de aquella sucursal derrotado. La decisión fue tomada. La vacilación en sus ojos dio paso a una determinación de acero. Miró al guardia que se acercaba y con una voz que no admitía discusión, dijo: «No me iré a ninguna parte. Llame al presidente del consejo de este banco. Su nombre es Carlos Mendoza. Dígale que don Antonio lo está esperando y que tiene 5 minutos». La mención del nombre de Carlos Mendoza, el presidente del consejo, flotó en el aire como una granada a punto de explotar. Por un instante, un silencio aturdido cayó sobre la sucursal. El guardia se detuvo a mitad de camino, confundido. Jorge, el gerente, parpadeó, procesando la audacia, pero la incredulidad rápidamente se transformó en furia. La idea de que aquel hombre, aquel anciano de ropas gastadas, pudiera tener una línea directa con la cima de la jerarquía, era tan absurda que solo podía ser una provocación. «¡Basta!», vociferó Jorge, el rostro rojo de ira. Se volvió hacia la audiencia de clientes, buscando solidaridad. «Señoras y señores, pido disculpas por este trastorno. Este señor está claramente perturbado y se niega a salir. Ahora está mencionando a nuestro presidente, un claro intento de intimidación». Elena, viendo la reacción de su jefe, se sintió validada y redobló la apuesta por la humillación. Con voz alta, para que todos en la fila pudieran escuchar claramente, dijo: «Perturbado es poco, Jorge. Cree que va a transferir millones que no tiene y además conoce al doctor Mendoza. Creo que alguien olvidó tomar su medicina hoy». La primera ofensa fue lanzada, transformando la situación de un problema de atención al cliente en un espectáculo público sobre la cordura de don Antonio. Él intentó mantener la dignidad, la postura erguida, la mirada fija en Jorge, ignorando a la cajera. No podía dejar que la ira lo consumiera. «No estoy perturbado. Estoy intentando ejercer mi derecho como cliente. Una simple verificación de identidad resolvería todo». Su voz era razonable, tranquila, pero fue engullida por la atmósfera de circo que Elena y Jorge estaban creando. La audiencia, antes solo impaciente, ahora observaba con un interés morboso, como quien mira un accidente de coche en cámara lenta. Nadie intervino. Eran espectadores pasivos del linchamiento moral que se desarrollaba. Jorge, percibiendo que tenía al público a su favor, decidió escalar. No quería solo expulsar a don Antonio, quería aniquilarlo, hacerlo un ejemplo. Se acercó a don Antonio, invadiendo su espacio personal. El olor de su loción para después de afeitar era empalagoso. «¿Derecho de cliente?», Jorge se burló, la voz baja y amenazante. «Usted no tiene derechos aquí. Usted es un problema que estoy a punto de resolver». Se volvió hacia el hombre de traje que se había quejado antes. «Usted, por ejemplo, un empresario ocupado con negocios de verdad que atender, siendo retrasado por No completó la frase, dejando que el desprecio llenara el vacío. El hombre de traje, sintiéndose incluido y valorado por el gerente, infló el pecho. «Exacto, perdí mi mañana por culpa de esta payasada. Si no tiene dinero, que vaya a un banco popular, a su lugar». La humillación, antes liderada por Elena, ahora se volvía colectiva. Otra cliente, una mujer con un collar de perlas, añadió: «Así es, qué falta de respeto con nosotros, los verdaderos clientes». El veneno se extendió. Los cuchicheos se transformaron en risas ahogadas. Elena sonreía abiertamente, saboreando la victoria. Don Antonio estaba aislado,
el blanco de un desprecio que crecía en olas. Sentía el peso de decenas de ojos juzgadores, cada uno una pequeña piedra arrojada contra él. La soledad era abrumadora. Fue entonces cuando decidió intentar defenderse. Era un respiro crítico, un último intento de apelar a la razón antes de que la situación se volviera irrecuperable. Levantó la mano, no en súplica, sino pidiendo la palabra, un gesto de dignidad en medio del caos. «Ustedes no me conocen», dijo, la voz más alta ahora proyectada para superar los murmullos. «Ustedes me miran y ven a un viejo, a un pobre. Pero mi historia, el dinero que gané con estas manos», levantó las manos callosas, «ayudó a construir parte de esta ciudad. El nombre de mi empresa está en los zapatos que quizás algunos de ustedes estén usando ahora». Durante 30 segundos pareció que iba a funcionar. Un silencio tenso se instaló nuevamente. La certeza de sus palabras, la mención de una empresa, de una historia, plantó una semilla de duda. El hombre de traje frunció el ceño, mirando discretamente sus propios zapatos. La mujer de perlas dejó de sonreír. Don Antonio sintió una pequeña ola de esperanza. Quizás, solo quizás, podría atravesar el muro de prejuicios. Pero la esperanza fue aplastada con una brutalidad calculada. Elena soltó una carcajada alta, estridente y cruel. Fue tan repentina y tan llena de escarnio que rompió el hechizo instantáneamente. ¿Zapatos? ¡Ay, por favor! Se rió a carcajadas, sujetándose el vientre como si hubiera oído el mejor chiste del mundo. Ahora es un magnate de los zapatos. ¿Qué sigue? ¿Es usted el dueño secreto del banco también? La audiencia, liberada de la duda por su risa, estalló en carcajadas. La pequeña victoria de don Antonio fue transformada en la parte más divertida del chiste. La humillación volvió, 10 veces peor. Fue aplastado. Jorge dio el golpe final. Tomó el formulario de transferencia de la mano de don Antonio, quien, sorprendido por la acción, no se resistió. El gerente lo levantó en el aire para que todos lo vieran, como un trofeo. «¡Miren todos! El magnate de los zapatos quiere donar 10 millones de euros», anunció, la voz destilando sarcasmo. «¡10 millones! Usted no tiene ni 10 euros para un café, mucho menos 10 millones para caridad». Este fue el ataque personal, el más devastador. Ya no se trataba de su apariencia, sino de su propósito, de la fundación que llevaría el nombre de su padre. Jorge no solo estaba humillando al hombre, estaba profanando su sueño. Don Antonio se quedó sin respuesta. Las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podría decir? Cualquier protesta solo alimentaría más el escarnio. Miró a su alrededor, a los rostros que reían, a la cruel satisfacción en el rostro de Elena, al triunfo arrogante en el de Jorge. Estaba completamente solo, abandonado en una isla de desprecio. Con un gesto final de poder, Jorge arrugó el formulario con fuerza, transformando el sueño de don Antonio en una bola de papel inútil. No lo tiró a la basura, lo arrojó al suelo, a los pies de don Antonio. «Seguridad», ordenó Jorge, la voz ahora fría y final. «Saque esta basura de aquí». La audiencia se calló, observando el acto final. El guardia se acercó y por primera vez tocó a don Antonio, un agarre firme en su brazo. El mundo de don Antonio se redujo a aquel toque, a aquel agarre, a la bola de papel arrugada en el suelo. Ya no sentía ira, solo un vacío helado. La derrota era absoluta. Ellos no saben. El guardia condujo a don Antonio fuera de la sucursal. El agarre en su brazo no era violento, pero era firme, humillante, un recordatorio físico de su expulsión. Las puertas de cristal se cerraron detrás de él, amortiguando el sonido de las risas y los negocios que volvían a la normalidad. El sol de la mañana lo golpeó, fuerte e indiferente. Se sentía expuesto, desnudo. El ruido de la calle
los coches pasando, la gente en sus vidas apresuradas, todo parecía distante, una película sin sonido. Caminó mecánicamente hasta un banco de plaza vacío, al otro lado de la calle, frente a la sucursal que lo había escupido. Se sentó, el cuerpo pesado de una extenuación que no era física, sino del alma. El guardia lo observó por un momento y luego volvió adentro. Don Antonio estaba solo. Miró la fachada de cristal y mármol del banco, un monumento a la riqueza y al poder del cual había sido excluido. La bola de papel arrugado, el formulario de su fundación, aún estaba en su mano. La había recogido del suelo en un último acto de desafío instintivo antes de ser arrastrado. Abrió la mano y miró el papel. Las palabras «Fundación El Calzado que acoge» estaban casi ilegibles, distorsionadas por la furia de Jorge. Una oleada de desesperación lo golpeó. Quizás Jorge tenía razón. Quizás él era solo un viejo tonto con un sueño demasiado grande. La imagen de su padre, el olor a cuero, la promesa silenciosa en el galpón. Todo parecía una fantasía infantil ahora. El mundo real era aquel banco. Eran aquellos rostros riéndose de él. ¿De qué servía tener un imperio si al final del día todavía era visto como nada? La voluntad de luchar lo abandonó. Quizás era hora de ir a casa, lamer las heridas, olvidarlo todo. Rendirse. El pensamiento era seductor, un alivio para el dolor agudo de la humillación. Estaba a punto de dejar caer el papel de su mano, de dejar que el viento se llevara los restos de su sueño, cuando algo llamó su atención. En el reverso del formulario, visible a través del papel arrugado, estaba el boceto de un logotipo que había dibujado la noche anterior. Eran dos manos, una sosteniendo la otra, formando la silueta de un zapato. Las manos de su padre sosteniendo las suyas. La imagen fue un puñetazo en su estómago. No se trataba del dinero, no se trataba del banco, se trataba del legado, se trataba de la promesa de que ninguna mano que trabajara duro sería despreciada. Rendirse ahora sería escupir en la tumba de su padre. Una nueva energía, nacida de la ira y el amor, recorrió su cuerpo. La desesperación se transformó en una furia fría y calculadora. No lo habían derrotado. Solo lo habían despertado. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. No era un smartphone de última generación, sino un modelo más antiguo, robusto, hecho para durar. Sus dedos, aún temblorosos, marcaron un número de la memoria. La llamada fue atendida al segundo tono. «Mateo, soy don Antonio». La voz del otro lado era joven, enérgica y llena de respeto. «Don Antonio, ¿cómo está? ¿Consiguió resolver la transferencia para la fundación?» Don Antonio cerró los ojos por un momento, la escena en el banco pasando por su mente. «No exactamente, hijo mío. Tuvimos un contratiempo. Te necesito, ahora». Hubo una pausa. Mateo conocía a don Antonio desde hacía años. Era el hijo de su antiguo contador, un joven abogado brillante que don Antonio había prácticamente adoptado como su mano derecha. Mateo sabía que la calma en la voz de su mentor era una señal de peligro. «¿Dónde está, señor?» La voz de Mateo ya tenía un tono de urgencia. «Estoy en la plaza, frente a la sucursal principal del Banco Magnatus, en la avenida Central. Estoy a 10 minutos de allí, no se mueva. ¿Qué pasó?» Don Antonio miró el nombre del gerente, Jorge, que había memorizado. El gerente, un tal Jorge, y una cajera llamada Elena, decidieron que yo no era digno de ser cliente de ellos. Mateo guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era gélida. «Jorge Bastos, el mismo que está siendo investigado internamente por movimientos sospechosos». «Don Antonio, ellos no solo lo humillaron, cometieron un error que les costará la carrera. Estoy en camino, lo vamos a resolver». La llamada terminó.
Don Antonio miró el móvil, luego al banco. La primera pista había surgido, no por casualidad, sino porque él decidió luchar. La humillación le había dado un objetivo y el destino un arma. Ya no necesitaba buscar un aliado. El aliado estaba viniendo hacia él y juntos no solo harían una transferencia, comenzarían una guerra. Menos de 10 minutos después, un coche negro y elegante se detuvo bruscamente al lado de la plaza. Mateo salió del vehículo antes de que el conductor pudiera abrir la puerta. Era la antítesis de don Antonio en apariencia. Joven, de unos 30 años, vistiendo un traje azul marino perfectamente cortado y zapatos que brillaban bajo el sol. Pero en sus ojos había la misma determinación de acero que ahora animaba al viejo. Cruzó la calle, la cartera de cuero en la mano, y se acercó a don Antonio con una expresión de furia contenida. «Don Antonio, lamento mucho que haya pasado por esto», dijo Mateo, la voz baja e intensa. No ofreció un apretón de manos, sino que puso una mano reconfortante en el hombro de su mentor. El gesto era de un hijo a un padre. No tienen idea con quién se han metido. La llegada de Mateo fue como la caballería surgiendo en el horizonte. Su presencia exhalaba competencia y poder. Abrió la cartera sobre el banco de la plaza, revelando una tableta. Yo ya estaba investigando a ese gerente, Jorge Bastos, a petición de otro cliente que notó irregularidades en sus inversiones, explicó Mateo, sus dedos volando por la pantalla. Es arrogante, pero no sabía que era tan estúpido. Humillar a uno de los mayores accionistas del banco es un suicidio corporativo. Don Antonio levantó una ceja. ¿Accionista? Sí, señor. Mateo sonrió por primera vez. Usted olvida que parte de los beneficios de su empresa se reinvierte en acciones diversificadas. Usted posee el 3% del conglomerado Magnatus. No es un accionista mayoritario, pero es lo suficientemente grande como para exigir una reunión con el Consejo en cualquier momento. Jorge debería saber eso. Su sistema lo habría mostrado si se hubiera tomado la molestia de teclear su nombre. La credibilidad de Mateo fue establecida no solo por su lealtad, sino por su información. No estaba allí solo para ofrecer apoyo moral. Estaba allí con un arsenal. No solo lo humillaron, señor, le dieron el arma para destruirlos y la vamos a usar. Vamos a acabar con sus carreras hoy. La promesa no era vacía, era un plan de acción. La ira en el pecho de don Antonio, antes una llama difusa, ahora se concentraba en un punto focal. La humillación daba paso a una furia helada y estratégica. Ya no era la víctima, era el cazador. «Muéstrame», dijo don Antonio, la voz firme. Mateo le dio la vuelta a la tableta. En la pantalla había una red de transacciones, correos electrónicos codificados y extractos bancarios. «Esta es la primera revelación», dijo Mateo, señalando una serie de transferencias que salían de cuentas de clientes mayores y de bajo movimiento, y se dirigían a una empresa fantasma llamada Soluciones Prime. Jorge tiene un esquema. Identifica cuentas con poca supervisión, desvía pequeñas cantidades, casi imperceptibles, y las canaliza a esa empresa. A lo largo de un año estamos hablando de millones. Don Antonio miró los nombres de los clientes perjudicados. Eran personas como él, nombres comunes, probablemente jubilados, que confiaban en el banco para proteger los ahorros de toda una vida. ¿Y la cajera, Elena?, preguntó don Antonio. Ella es la facilitadora, continuó Mateo, abriendo otra carpeta de archivos. Ella aprueba las transacciones en el sistema, marcándolas como tasas administrativas o ajustes de cuenta. A cambio, recibe una comisión depositada en la cuenta de su madre. Es un esquema aficionado pero eficaz, porque nadie sospecharía de una simple cajera. La extensión de la traición era mucho mayor que una simple grosería. Era un crimen.
La ira de don Antonio se transformó en algo más profundo, un sentido de responsabilidad. Ya no estaba luchando solo por su propia honra, sino por todos los demás clientes que estaban siendo robados silenciosamente. El miedo y la humillación que sintió se habían evaporado completamente, sustituidos por una determinación implacable. El plan comenzó a formarse en su mente, no solo para exponer a Jorge y Elena, sino para purgar la corrupción que representaban. «Necesitan ser atrapados infraganti», murmuró don Antonio, más para sí mismo. «Exacto», asintió Mateo, anticipando su pensamiento. «Y ahí es donde su estupidez se convierte en nuestra mayor ventaja. He accedido al sistema de citas de Jorge. Tiene una reunión en 15 minutos con el dueño de Soluciones Prime para autorizar la mayor retirada hasta ahora. ¿Y adivina quién es el dueño?». Mateo amplió la foto del perfil del cliente. El rostro sonriente y presuntuoso del hombre de traje que se había burlado de don Antonio en la fila apareció en la pantalla. «Nuestro empresario ocupado», dijo don Antonio, una sonrisa fría surgiendo en sus labios por primera vez ese día. «La prueba decisiva», Mateo confirmó, «será la propia transacción. Van a transferir 500.000 euros hoy. Ya he alertado a la auditoría interna del banco, que está monitoreando todo remotamente. Solo necesitan una confirmación visual, una prueba irrefutable de que Jorge autorizó la transacción conscientemente. Y eso es lo que les vamos a dar». El momento eureka estalló en el aire entre ellos. El plan era perfecto. No necesitaban invadir el banco, solo necesitaban entrar y dejar que los criminales se ahorcaran con su propia cuerda. «¿Cuándo y dónde?», preguntó don Antonio. «Ahora, en su sala de reuniones. ¿Creen que están seguros allí?», dijo Mateo, ya levantándose. «Vamos a darles el espectáculo que querían». Comenzaron a caminar de regreso a la entrada del banco. La postura de don Antonio había cambiado. Ya no andaba como un viejo cansado, sino como un general yendo a la batalla. Cuando llegaron a la puerta de cristal, el mismo guardia de seguridad que lo había expulsado se interpuso en su camino. El rostro una máscara de hostilidad. «¿Usted de nuevo?». El gerente fue claro. «No es bienvenido aquí». El plan casi falló antes de empezar. El guardia era un obstáculo físico que no habían previsto en detalle. La tensión subió. Por un segundo, pareció que tendrían que forzar el paso, causando un escándalo que podría arruinar el elemento sorpresa. Pero Mateo estaba preparado. No mostró su identificación de abogado. En cambio, dio un paso adelante, colocándose entre el guardia y don Antonio. «Mi nombre es Mateo Andrade, del bufete Andrade y Asociados», dijo, la voz tranquila y llena de autoridad. «Y gesticuló hacia don Antonio, «es el señor don Antonio. Tiene una reunión programada con el Departamento de Auditoría y Cumplimiento del banco. Una reunión sobre el gerente Jorge Bastos. Si usted nos impide entrar, será considerado obstrucción de una investigación interna y complicidad en fraude. ¿De verdad quiere que su nombre aparezca en ese informe?». El guardia palideció. La mención de auditoría, fraude y complicidad lo golpeó como una serie de puñetazos. Miró de Mateo a don Antonio, la arrogancia en su rostro desmoronándose en miedo y confusión. Retrocedió, abriendo la puerta. Mateo miró a don Antonio, un brillo de victoria en sus ojos. «Es ahora o nunca». Una pequeña pausa. Si la historia de don Antonio ya ha tocado tu corazón, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Leo todos. Una vez dentro de la sucursal, el ambiente era otro. La mención de auditoría por Mateo se extendió como fuego en paja seca entre los empleados. Los cajeros, incluyendo a Elena, lanzaban miradas nerviosas en su dirección. La audiencia de clientes había cambiado. Algunos de los que se rieron ahora parecían incómodos, sintiendo que habían presenciado algo más serio de lo que imaginaban.
Mateo guió a don Antonio no a la sala de espera, sino a un rincón discreto cerca de los ascensores privados que llevaban a los pisos de la dirección. La preparación final necesitaba ser rápida y precisa. «Ok, el plan es el siguiente», susurró Mateo, manteniendo la voz baja, pero la urgencia clara. Jorge y su socio, el tal empresario, están en la sala de reuniones del entresuelo. Es una sala con paredes de cristal, para que todos vean lo transparente que es. Esa será su ruina. Sacó de su bolsillo un diminuto auricular electrónico y se lo entregó a don Antonio. «Póngaselo en el oído. Estaré en contacto directo con el equipo de auditoría que está monitoreando las cámaras y las transacciones en tiempo real. Lo verán todo. Le narraré lo que estén haciendo para que sepamos el momento exacto de actuar». Don Antonio, con las manos sorprendentemente firmes, se ajustó el pequeño aparato en el oído. Era una pieza de tecnología que parecía pertenecer a otro mundo, pero en aquel momento era su mejor arma. «¿Y qué hago?», preguntó don Antonio, centrándose en su parte del plan. «Usted y yo subiremos al entresuelo», instruyó Mateo. «Nos quedaremos fuera de la sala de cristal. Nos verán». Jorge se pondrá nervioso, pero intentará mantener la compostura. Querrá terminar la transacción lo más rápido posible para deshacerse de nosotros. Y eso es exactamente lo que queremos. En el momento en que la transferencia sea confirmada, la auditoría bloqueará la cuenta de Soluciones Prime y la de Jorge. Las luces de su sistema se pondrán rojas. Es nuestra señal. Es cuando entramos en la sala. Ensayaron la confrontación en susurros. Don Antonio no sería la víctima, sería el acusador. Mateo sería el soporte legal, el ejecutor. Reunieron las piezas, la información privilegiada, la tecnología de vigilancia, el elemento sorpresa y, lo más importante, la arrogancia de Jorge como catalizador. El momento perfecto sería el ápice de su presunción, el segundo exacto en que él pensara haber ganado. Todo parecía perfectamente alineado, pero como en toda trampa bien planeada, algo casi lo estropeó. Cuando se dirigieron al ascensor, la puerta se abrió y de dentro salió Jorge. Solo. No iba a la sala de reuniones. Iba de camino a la salida principal, con la cartera en la mano, probablemente yendo a almorzar. El pánico brilló en los ojos de Mateo por una fracción de segundo. El momento perfecto estaba a punto de perderse. Su socio podría salir por otra puerta, la transacción podría posponerse y la trampa desarmada. Era necesario improvisar, y rápido. Sin dudar, Mateo dio un paso adelante, bloqueando el camino de Jorge. Abrió una sonrisa amplia y falsa. «Jorge, qué suerte la nuestra encontrarte. Precisamente estábamos subiendo para hablar contigo». Jorge se detuvo, visiblemente irritado por tener su camino bloqueado, especialmente por don Antonio, que estaba justo detrás de Mateo. «No tengo nada que hablar con ustedes. Si tienen alguna queja, pidan una cita. Ahora, si me disculpan, me voy». Intentó desviarse, pero Mateo se movió, reflejando su movimiento. Fue entonces cuando Mateo lanzó el anzuelo en voz lo suficientemente alta para que los empleados más cercanos escucharan. «¡Qué pena! El personal de auditoría del Banco Central acaba de llamar. Lo estaban buscando. Dijeron que era urgente, sobre una transferencia de 500.000 euros. Pero no se preocupe. Les dije que usted estaba ocupado y les pedí que esperaran». El nombre Banco Central tuvo el efecto de un desfibrilador en Jorge. El color desapareció de su rostro. Se congeló, la mano en el asa de la cartera. La mención del valor exacto de la transacción fraudulenta lo convenció de que no era un farol. Miró de Mateo a don Antonio, la mente trabajando furiosamente. Irse ahora sería una confesión de culpa. «¿Banco Central?», repitió, intentando sonar casual, pero la voz le salió un tono más aguda. «Debe ser un error.
No me iba, solo iba a buscar un café. Vayamos a mi sala de reuniones. Podemos hablar allí. El anzuelo fue mordido. Jorge se dio la vuelta y, con una rigidez nerviosa, los guió de regreso en dirección al entresuelo. Caminaba rápido, ansioso por entender la extensión de la filtración. Al subir las escaleras, don Antonio vio al empresario esperando impacientemente dentro de la sala de cristal, mirando el reloj. La trampa estaba montada de nuevo. El último obstáculo había sido superado por la improvisación. Cuando llegaron a la cima de la escalera, Jorge se detuvo en la puerta de la sala, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos aterrorizados. Gesticuló para que entraran. Don Antonio y Mateo intercambiaron una mirada. El plan había cambiado. No esperarían afuera. Entrarían en la guarida de los leones. Al entrar en la sala de reuniones, el socio de Jorge, cuyo nombre era Andrés, se levantó abruptamente. «Jorge, qué tardanza. ¿Y quiénes son estos?» Su voz era una mezcla de arrogancia e impaciencia. Miró a don Antonio con el mismo desprecio que había demostrado en la fila de la caja. Jorge cerró la puerta de cristal, un gesto que pretendía que fuera de control, pero que pareció el de un hombre encerrándose en su propia jaula. Estaba en la cima de su poder aparente, en su territorio, rodeado de muebles de diseño y con vistas a toda la sucursal. Respiró hondo, la arrogancia regresando como un chaleco salvavidas en un mar de pánico. Decidió que la mejor defensa era un ataque brutal y confiado. «Andrés, estos son problemas que ya estoy resolviendo», dijo Jorge, gesticulando con desdén hacia Mateo y don Antonio. Se sentó a la cabecera de la mesa, proyectando una imagen de poder absoluto. «Este señor», señaló a don Antonio, «tuvo un brote psicótico abajo, alegando ser un millonario. Y este», hizo un gesto hacia Mateo, «es su cuidador, supongo, que ahora está intentando intimidarme con historias de auditoría». Se reclinó en la silla, una sonrisa presuntuosa en el rostro. La audiencia, ahora compuesta por Andrés, era toda suya. «No tenemos nada que esconder aquí. Somos un libro abierto. Los auditores son bienvenidos, especialmente cuando la denuncia viene de alguien que ni siquiera tiene cuenta en este banco». La negación era total, la confianza inquebrantable. Miró directamente a don Antonio, el desprecio quemando en sus ojos. «Sabe, hay una cosa que aprendí en este negocio. Perro que ladra no muerde. Y usted, mi querido, ya ha ladrado demasiado por hoy». La frase arrogante flotó en el aire, una sentencia que él apenas sabía que se volvería contra él de forma espectacular. Se volvió hacia Andrés, despidiendo a los dos intrusos. «Ahora, vayamos a lo que interesa. Esa transferencia». Estaba listo para concluir su crimen justo delante de sus acusadores, la demostración máxima de su poder e impunidad. Mateo permaneció de pie, tranquilo, mientras Jorge abría su portátil para iniciar la transacción. Don Antonio, siguiendo las instrucciones silenciosas de Mateo, se sentó a la mesa, frente a Jorge, una presencia silenciosa e imponente. El sonido del auricular electrónico en su oído era un zumbido bajo, la voz de uno de los auditores confirmando: «Están en el sistema. Jorge está accediendo a la cuenta de origen. Andrés está pasando los datos de Soluciones Prime. Estamos grabando todo». Antes de continuar, Jorge, la voz de Mateo cortó el silencio de la sala. «Nos gustaría hacer un último intento de resolver esto de forma civilizada». Jorge se rió. «¿Civilizada? ¿Ustedes invaden mi sucursal, me amenazan y quieren ser civilizados? Procese la transferencia, Andrés». Andrés, sin embargo, dudó. «Jorge, quizás deberíamos escuchar». «¡Cállate, Andrés! ¡Procesa ya!», ordenó Jorge, la fachada de calma comenzando a resquebrajarse. Fue el momento que Mateo esperaba. «Está bien, pero ya que estamos hablando de transferencias, ¿por qué no empezamos con la de mi cliente, don Antonio?». Jorge bufó. «Ya dije que no es cliente».
¿Estás seguro?, preguntó Mateo, una sutil sonrisa en sus labios. Por favor, por una cuestión de procedimiento, solo teclee su nombre en su sistema. Don Antonio. Irritado pero queriendo acabar pronto con aquello, Jorge tecleó el nombre con violencia en el teclado. Por un segundo, miró la pantalla. Después, de nuevo. La sangre se drenó de su rostro. La foto de don Antonio, una foto tomada años antes, más joven, pero inconfundible, apareció en la pantalla. Al lado el estado, cliente premium. Y debajo, un número que hizo a Jorge ahogarse. El saldo de la cuenta de inversiones, la cartera de acciones, los fondos, eran miles de millones, no millones, miles de millones. Elena, que observaba nerviosamente a través del cristal, vio la expresión de su jefe y sintió un nudo en el estómago. Esto es imposible», balbuceó Jorge, mirando de don Antonio a la pantalla. «¡Es un fraude!». «La única fraude aquí, Jorge, es la suya», dijo Mateo, y colocó su tableta sobre la mesa mirando a Jorge y Andrés. La primera prueba. La pantalla mostraba el extracto de la cuenta de Soluciones Prime, con todas las pequeñas transferencias recibidas, incluyendo los nombres de los clientes perjudicados. ¿Reconoce esto? Son los desvíos que usted y su cómplice, Elena, han estado haciendo durante meses. Jorge miró la pantalla, el pánico apoderándose de sus ojos. Intentó desacreditar. «Esto es un montaje, ustedes lo falsificaron, es un ataque a mi reputación». «¿Montaje?», replicó Mateo, y con un toque la pantalla cambió. La segunda prueba. Un organigrama que vinculaba Soluciones Prime directamente a Andrés como único propietario. Y, lo más devastador, una grabación de audio. Mateo pulsó el play. La voz de Jorge, inconfundible, resonó en la sala. «Solo esta transferencia grande, Andrés, y luego disolvemos la empresa. Nadie lo sabrá nunca». La grabación había sido hecha por otro cliente que Jorge había intentado reclutar para el esquema. Andrés se levantó de un salto, derribando la silla. «Jorge, ¿qué es esto? Yo no sabía nada de esto», mintió intentando salvarse. Jorge empezó a sudar frío. Su arrogancia se desmoronó como un castillo de arena. Miró el cristal de la sala y vio los rostros conmocionados de los empleados y clientes. Su humillación pública que él había orquestado para don Antonio ahora era la suya. Se estaba quebrando. La grabación de audio fue la chispa que incendió la sucursal. El silencio inicial fuera de la sala de cristal fue roto no por una explosión, sino por un murmullo colectivo, un sonido que creció como una ola. Los clientes que antes se reían de don Antonio ahora se miraban entre sí, los rostros una mezcla de conmoción y vergüenza. Las piezas del rompecabezas encajaron en sus mentes: la humillación del anciano, la llegada del abogado, la mención de la auditoría. Todo tenía sentido ahora. La primera reacción específica vino de la mujer del collar de perlas. Su mano voló a la boca, los ojos muy abiertos de horror. «Dios mío», susurró a su marido, «nos reímos de él, nos pusimos del lado de un ladrón». El marido, que había asentido con la cabeza a Jorge, ahora parecía querer que el suelo lo tragara. Elena, al otro lado del mostrador, estaba paralizada. El color había desaparecido de su rostro, dejándola con una palidez cadavérica. Sus aliados, los otros cajeros que habían sonreído con sus chistes, ahora se alejaban de ella, creando un espacio vacío a su alrededor, como si su culpa fuera contagiosa. Estaba sola, expuesta bajo las luces frías del banco. Sus ojos se encontraron con los de don Antonio a través del cristal, y por primera vez no vio a un viejo pobre, sino a un juez silencioso de su destino. El murmullo en la sucursal se transformó en una explosión de indignación. «¡Ladrón!», gritó un hombre del fondo de la fila. «¡Llamen a la policía!», clamó otro. La audiencia, antes cómplice pasiva de la humillación de don Antonio, ahora se volvía violentamente contra sus verdugos.
La ira que sentían no era solo por Jorge, sino también por sí mismos, por haber sido tan fácilmente engañados, por haber participado, aunque silenciosamente, en la injusticia. Dentro de la sala, Andrés, en un acto de desesperación para salvarse, señaló con un dedo tembloroso a Jorge. Fue él. Todo fue idea suya. Me coaccionó. Dijo que si no participaba arruinaría mi empresa. La alianza de los villanos se desmoronó al primer signo de peligro. Jorge, acorralado, miró la puerta, su instinto primario gritando que huyera. Se levantó, pero en ese mismo momento dos figuras imponentes de traje oscuro, los auditores jefes del banco, entraron en la sala, bloqueando la salida. El intento de fuga fue patético y corto. La audiencia de fuera vio el momento exacto en que la última ruta de escape de Jorge fue cerrada. El cazador estaba, definitiva e irrevocablemente, enjaulado. La caída final de Jorge fue tan espectacular como su arrogancia. Viendo a los auditores y la puerta bloqueada, intentó un último recurso desesperado: la destrucción de las pruebas. Con un movimiento rápido, intentó cerrar su portátil, con la esperanza de que eso interrumpiera la transferencia o borrara los registros. Pero como por un comando divino, la pantalla de su ordenador parpadeó y se puso roja. Un gran mensaje en letras blancas apareció: acceso bloqueado, cuenta bajo investigación. La auditoría remota había actuado. El fracaso fue espectacular. El clic del portátil al cerrarse fue el sonido de su carrera terminando. Jorge Bastos, dijo uno de los auditores, la voz fría y sin emoción, queda suspendido de sus funciones, con efecto inmediato. Por favor, entregue sus credenciales y equipos. Fue en ese momento que la presa se rompió. Jorge, el hombre que minutos antes se burlaba de la cordura de don Antonio, se derrumbó. ¡No! ¡Fue un error! ¡Un malentendido!, gritó, la voz estridente por el pánico. Se volvió hacia don Antonio, los ojos suplicantes. «Señor, don Antonio, por favor, no lo sabía. Tengo familia. Por favor, díganles que paren». La confesión no fue directa, pero la desesperación era una admisión de culpa más elocuente que cualquier palabra. Estaba expuesto, quebrado, implorando misericordia al hombre que había intentado destruir. Don Antonio lo observó, el rostro impasible. No sentía placer en la caída de Jorge. No había celebración, solo el peso sombrío de la justicia siendo hecha. No respondió a la súplica, solo respiró hondo, un largo y lento suspiro que parecía liberar décadas de pequeñas y grandes injusticias. Afuera, la policía, llamada por el equipo de auditoría, entró en la sucursal. Los clientes abrieron paso, sus teléfonos móviles ahora grabando no por curiosidad morbosa, sino para documentar la justicia. Elena, al ver los uniformes, comenzó a sollozar incontrolablemente, un sonido patético que no generó simpatía de nadie. Los policías entraron en la sala de cristal. Jorge y Andrés fueron esposados delante de todos. La humillación era completa, un espejo perfecto de la que ellos habían infligido. Mientras Jorge era llevado, pasó junto a don Antonio y susurró, la voz llena de un veneno impotente: «Usted me destruyó». Don Antonio finalmente habló, la voz baja, solo para que Jorge lo oyera. «No, Jorge, usted se destruyó en el momento en que decidió que el valor de un hombre estaba en su ropa y no en su alma». La sucursal quedó en silencio mientras los criminales eran llevados. El silencio post-batalla. Don Antonio permaneció sentado por un momento. El único sonido en sus oídos era el de su propia respiración, tranquila, irregular. La guerra había terminado. Aún sentado en la sala de reuniones de cristal, don Antonio observó a los empleados del banco moverse con una urgencia silenciosa, limpiando el desorden dejado por el huracán que él había desatado. El director regional del banco,
un hombre que bajó corriendo de la planta superior tan pronto como se enteró de lo ocurrido, estaba ahora personalmente en la caja, intentando calmar a los clientes. El mundo dentro de la sucursal estaba siendo reconfigurado. Mateo se acercó y puso la mano en el hombro de don Antonio. «Lo logramos, señor. Se hizo justicia». Su voz era de alivio y orgullo. Don Antonio asintió con la cabeza, un movimiento lento y cansado. Se levantó, el cuerpo sintiendo el peso de toda la adrenalina que ahora lo abandonaba. No miró el caos a su alrededor. Su foco estaba en el mostrador de la caja, ahora vacío, donde todo comenzó. Caminó hasta allí, toda la sucursal observando sus pasos en silencio. El director del banco, al verlo acercarse, corrió hacia él. «Don Antonio, en nombre del Banco Magnatus, le pido las más profundas y sinceras disculpas. El comportamiento de nuestros exempleados fue inaceptable, imperdonable. Cualquier cosa que necesite, cualquier cosa, por favor, dígame». Don Antonio miró al hombre, el rostro sudando en su traje caro, y simplemente le entregó el formulario arrugado que aún sostenía. «Solo quería hacer una transferencia», dijo, la voz tranquila. El director tomó el papel como si fuera un artefacto sagrado y con sus propias manos procesó la donación de 10 millones de euros para la Fundación El Calzado que acoge. Sin decir una palabra más, don Antonio tomó su comprobante, se dio la vuelta y salió de la sucursal, dejando atrás el mundo que él había puesto patas arriba. No quería filosofía, no quería más disculpas. Solo quería respirar el aire de fuera, el aire de un hombre que había enfrentado sus demonios y vencido. Días después, el contraste era evidente. Una escena corta y silenciosa mostraba a Jorge y Elena en una sala de tribunal, los rostros pálidos, los hombros encorvados, despojados de toda arrogancia. La narrativa no se deleitaba en su miseria, solo constataba la consecuencia, rápida e implacable, como un epílogo necesario. La escena entonces cortó a un terreno soleado en un barrio obrero. El cartel al frente decía: «Futuras instalaciones de la Fundación El Calzado que acoge. Un lugar de esperanza y nuevas oportunidades». Don Antonio estaba allí, con las mismas ropas sencillas, la camisa de franela y los pantalones vaqueros. No estaba observando desde lejos. Estaba con las mangas remangadas, conversando con los ingenieros, riendo con los obreros, las manos callosas gesticulando, mientras explicaba su visión para el comedor comunitario. Su nueva vida no era en una mansión o en un yate, sino allí, en medio del polvo y el ruido de la construcción. El cambio no estaba en su riqueza, que siempre tuvo, sino en su acción. Recibió una llamada. Era de un conglomerado europeo, ofreciendo comprar su empresa por un valor astronómico. Una oferta que, meses antes, quizás él consideraría como el apogeo de su carrera. Escuchó al representante pacientemente. «Agradezco la oferta», dijo don Antonio, mirando a los niños de la comunidad que ya jugaban a la pelota cerca de la obra. «Pero mi empresa no está en venta. Mi trabajo aquí apenas comienza». Colgó. La confianza en su voz era la de un hombre que finalmente entendía que su legado no sería el dinero que acumuló, sino el bien que podría hacer con él. Una semana después, la prueba final llegó, sutil e inesperada. Don Antonio entró en una pequeña cafetería cerca de la obra para comprar café para el equipo. La fila era larga y un joven, claramente un trabajador de la construcción, con botas sucias de cemento y ropa empolvada, estaba teniendo problemas con su tarjeta.
Saldo insuficiente, dijo el dependiente, un adolescente con aire de aburrimiento. El joven se puso rojo, buscando monedas en los bolsillos. La situación era un espejo del inicio de su propia prueba. La impaciencia en la voz del dependiente, la humillación silenciosa del hombre siendo juzgado por su apariencia y situación financiera. El viejo don Antonio quizás solo habría observado, sentido pena. El don Antonio, que fue forjado en el fuego de la humillación, actuó. Se acercó al mostrador. «Yo pago por él», dijo tranquilamente. «Y quiero también 20 cafés y 20 empanadas de queso para el equipo de la obra». El dependiente abrió los ojos ante el tamaño del pedido. El joven trabajador miró a don Antonio sin palabras. «Gracias, señor». «Muchas gracias», balbuceó el joven. Don Antonio solo sonrió y le puso la mano en el hombro. «Siga con el buen trabajo, hijo mío». Pagó la cuenta, una cantidad trivial para él, pero un gesto que cambió el día de aquel joven. Al darse la vuelta para salir, miró al dependiente y dijo, sin ningún rastro de arrogancia, solo con la sabiduría de quien ha vivido: «Un poco de amabilidad no cuesta nada, pero vale más que todo el dinero del mundo». La historia de don Antonio nos muestra una verdad poderosa. El carácter de una persona nunca puede medirse por su apariencia, por su cuenta bancaria o por la opinión de quien se niega a ver. Es una lección sobre dignidad, sobre la fuerza silenciosa que reside en cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Cuántos don Antonios existen por ahí siendo juzgados y subestimados todos los días? ¿Cuántas Helenas y Jorges usan sus pequeñas posiciones de poder para humillar a los demás, ciegos al verdadero valor humano que está justo delante de ellos? La venganza de don Antonio no fue solo sobre exponer el fraude, fue sobre reclamar su humanidad. Fue una declaración de que el respeto no es un privilegio a ser concedido, sino un derecho fundamental. Nos enseñó que la mayor riqueza no es el dinero, sino la capacidad de permanecer amable en un mundo que puede ser cruel, de usar nuestra fuerza no para aplastar, sino para elevar a los demás. ¿Esta historia resonó en ti? ¿Alguna vez te sentiste como don Antonio, juzgado injustamente antes incluso de tener la oportunidad de mostrar quién eres? O quizás, en un momento de debilidad, ¿alguna vez actuaste como uno de los espectadores silenciosos, con miedo de levantarte contra la injusticia? La jornada de don Antonio es un espejo para todos nosotros, un recordatorio de que tenemos el poder de elegir quién queremos ser en cada interacción. Si crees que el respeto y la dignidad deben prevalecer siempre, si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, te pido que hagas una cosa muy simple, pero muy poderosa. Deja tu marca en esta comunidad. Comenta con una sola palabra: respeto. Solo eso. Deja que la sección de comentarios se transforme en un mural, una ola de apoyo a todos los don Antonios del mundo, mostrando que no están solos. Al comentar respeto, no solo estás interactuando con un video, estás posicionándote. Estás uniéndote a un movimiento de personas que creen en la empatía y la justicia. Y mientras estás allí, si aún no formas parte de nuestra familia, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana. Contamos historias como esta cada semana. Historias que importan, que inspiran y que nos recuerdan el poder que tenemos para cambiar el mundo. Una actitud a la vez. No dejes que este mensaje termine aquí. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. En un mundo que a menudo valora lo superficial, vamos a difundir la idea de que el verdadero valor está por dentro. Únete a nosotros. Comenta respeto. Suscríbete y ayuda a difundir esta llama.